Muy bien, que Dios les bendiga a todos, mis amados hermanos. Sean bienvenidos una vez más a este servicio de su casa Fe y Milagros. Hoy estamos transmitiendo en vivo para todo el mundo, porque todas aquellas personas que deseen recibir esta palabra la van a recibir. Que Dios les bendiga a la distancia y esta casa te bendice en el nombre de Cristo Jesús. Recuerden lo siguiente, darle compartir es importante. Si le das compartir, muchas más personas podrán recibir el mensaje de la palabra de Dios, no importa dónde ellos estén. Lo importante es que la palabra de Dios sea anunciada, y hemos hablado de que la palabra de Dios es útil, que la palabra de Dios es importante, que la palabra de Dios penetra como espada de dos filos si usted y yo permitimos que la palabra penetre. Y esto es importante porque a veces simplemente llegamos y decimos, es que la palabra penetra como espada de dos filos. Sí, si usted y yo permitimos que penetre. Si usted y yo dejamos que la palabra de Dios haga la obra para lo cual está siendo enviada. Por eso es necesario darle la importancia necesaria a la palabra de Dios. Muchas personas no le dan el valor a la palabra de Dios. Y cuando hablo de que no le dan el valor, es que mire, empezando por la casa, las personas están en las casas y están haciendo 1000 labores y escuchando la palabra. No puede hacerse de esa manera. O están recibiendo la palabra o están en otras cosas. No podemos estar cocinando y escuchando la palabra simultáneamente. O en la iglesia, no podemos estar escuchando la palabra y contestando el celular. O de pronto estar parándonos y saliéndonos, porque perdemos completamente el mensaje y no nos damos cuenta. Entonces no le estamos dando la importancia y no le estamos dando el valor a la palabra de Dios. Usted y yo tenemos que darle valor a la palabra, y le damos valor cuando activamos la palabra de Dios en nuestro espíritu. Cuando activamos esa palabra, entonces cosas empiezan a suceder. Y cuando yo la activo, cuando la pongo por obra. Cuando yo empiezo a hacer lo que la palabra de Dios me dice que tengo que hacer. Porque si yo no hago lo que la palabra de Dios me dice, si yo no hago lo que Dios me habla, entonces son palabras que el viento se lleva. ¿Alguien me escucha? Porque estoy seguro que muchas personas que nos miran o que están presentes, simplemente han recibido palabras de parte de Dios, aún palabras proféticas, pero el viento se las llevó. Porque el día de hoy ni siquiera se recuerdan qué fue esa palabra, porque simplemente no la pusieron en práctica, porque no le dieron la importancia, no le dieron la importancia, no valoraron esa palabra, simplemente la hicieron a un lado y dijeron, más adelante voy a ver qué tengo que hacer, pero hasta ahí. Nunca hicieron nada, no recibieron nada, así que el valor no es llegar y decir, sí, yo necesito la palabra de Dios. El valor no es llegar y decir simplemente, esta palabra es para mí. El valor no es simplemente llegar y anotar esa palabra. El valor es poner en práctica, ejecutar, activar, hacer la palabra que Dios nos habla. Ahí entonces es cuando usted y yo le damos valor, cuando ponemos esa palabra activamente en nuestras vidas, sin importar la situación o la circunstancia. Y cuando digo esto, es porque muchas personas quieren activar la palabra de Dios, escuche bien, cuando ellos estén muy bien, cuando las cosas estén muy bien. Cuando las cosas estén fluyendo, dicen, ahí entonces voy a hacer, ahí voy a empezar a creer. Cuando todo funcione, no, déjame decirte, la palabra de Dios no está hecha para cuando las cosas funcionan o no funcionan. La palabra de Dios está hecha para todo momento. Y cuando más circunstancias complejas hay en tu vida o en la mía, es cuando yo más debo de activar la palabra de Dios para poder entonces sobrellevar cada una de esas cosas que quieren afectar. No es para ciertos momentos, no. Es para todo instante de nuestras vidas. El valor entonces viene cuando ponemos por obra la palabra de Dios. Porque en muchas ocasiones simplemente utilizamos nuestros oídos para escuchar y se acabó. Y escuchamos y decimos qué bueno o qué bendición.
o qué linda palabra, o de verdad que me está edificando esto. Pero Dios quiere algo más. No podemos quedarnos ahí. Dios quiere que entonces la activemos, que hagamos algo más. Mire, la palabra de Dios fue dada a muchos personajes en la antigüedad. Y muchos la escucharon. Y muchos de ellos entonces la activaron. Y la activaron y por eso el día de hoy la palabra de Dios está hecha. Porque si ellos simplemente hubieran sido oidores de la palabra no se hubiera completado. Hay propósitos de Dios para nuestras vidas. Amén. Todo el mundo dice amén. Claro que sí. Dios tiene propósitos. Pero el propósito de Dios viene cuando usted toma esa palabra y empieza entonces a activarla. ¿Cómo la activa? Empezando a ejecutarla. Empezando a hacer lo que esa palabra ya nos habla. Entonces ahí la cosa es diferente. Es que sabes, de pronto en el paso de los años he escuchado a tantas personas que me dicen, ay apóstol, mira, esa palabra es para mí. Pero hasta ahí. Entonces no se miraron frutos porque no hicieron nada. Ay, sí, el Señor me habló completamente, era para mí, el Señor me habló, esta palabra es poderosa. Sí, ¿qué pasó? Se la llevó el viento porque no la ejecutaron. Hay tantas personas así en nuestros días, hermanos, recibiendo la palabra, pero simplemente se queda ahí. Entonces la palabra debe ser aquella que penetra, pero recuerde que va a penetrar en el tanto que usted y yo permitamos que penetre. No podrá hacer algo que usted y yo no permitamos. Queremos que la palabra llegue profunda a nuestra vida. Si queremos que llegue profunda, porque entre más profundo llegue, más obra importante hace en nosotros. Pero ¿sabe una cosa? Cuando la palabra de Dios penetra, y quiero que me ponga atención, cuando la palabra de Dios penetra, vienen cambios. ¡Aleluya! ¿Y cuál es el problema del cuerpo de Cristo? Que no quiere cambios. Entonces no permiten que la palabra penetre. No permiten que la palabra corte aún lo profundo, coyunturas y demás cosas, tuétanos y demás. Simplemente decimos, no, yo soy una persona que me gusta escuchar la palabra. La palabra es buena para mí. Pero sí, la palabra es buena, pero ¿qué más? ¿Qué más? Porque Dios quiere algo más. Y ese algo más es que activemos lo que Él nos habla. Así que la palabra de Dios está hecha para transformar. La palabra de Dios está hecha para transformar, está hecha para redarguir, está hecha para penetrar. La palabra de Dios activa, hace grandes obras en la vida del hombre. Y sabe, esto me recuerda a un personaje de la palabra de Dios. Alguien que quizás no es muy reconocido o un hombre que no es muy espampanante para muchos. Era un hombre llamado Mardoqueo. Algunos de ustedes lo podrán identificar. Otros quizás se quedan ahí mirando si sí o si no. La palabra de Dios nos habla de un hombre llamado Mardoqueo y él no se menciona mucho en la palabra de Dios, ¿sabe usted? Pero sí es importante entender que cada cosa que él hizo quedó escrita. Entonces este hombre, delante de la presencia de Dios, era importante. Aunque él era un hombre sencillo, tiene mucho valor. ¿Y sabe por qué tiene mucho valor? Porque era un hombre que decidió creerle a Dios. Decidió caminar en obediencia a Dios. Caminar en obediencia a Dios significa activar la palabra. Significa ponerla por obra. Y fue el hombre que decidió tomar a una niña que más adelante se convertiría en la famosa y reconocida reina Esther, y él le instruyó a ella en la palabra. Así que esta palabra de sabiduría traída por este hombre a esta mujer, a la reina Esther, transformó la vida de ella. ¿Saben? Cuando él empezaba a hacer lo que la palabra de Dios decía, porque él era un hacedor de la palabra, se levantaron enemigos.
Había un enemigo en particular en esa historia que se levantó. Este enemigo se llamaba Amán. Él quería matarlo, buscaba todas las formas posibles por matar a Mardoqueo. Quería hacerle daño. ¿Y usted sabe por qué quería hacerle daño? Porque Mardoqueo era un hombre diferente. Porque Mardoqueo no era del montón, no era un personaje común. Era alguien completamente diferente. Mardoqueo estaba aplicando cada principio de la palabra de Dios en su propia vida y lo aplicaba en la vida de Esther también. Y le enseñó a ella esos principios. Y esos principios de la palabra eran firmes en la vida de él. Ahora bien, note usted lo siguiente. Cuando se levantan hombres obedientes a Dios, hombres obedientes, y déjame decirte que según la Real Academia, tengo que decirlo, sí, simplemente se dice hombres, no hombres y mujeres, hombres, denota todo el panorama completo, porque no podemos caminar en un adoctrinamiento que el día de hoy se está hablando. La palabra dice que entonces, cuando esto es así, cuando esto es de esta manera, hombres obedientes se levantan delante de la presencia de Dios, siempre va a haber un Amán. Siempre va a aparecer un Amán. Alguien que no le gusta que éste sea diferente, que camine bajo los principios de Dios y que esos principios sean firmes y fieles en su propia vida. Así que tratarán de hacer daño. Quizás el día de hoy no tanto físicamente, pero sí van a tratar de hacerte la vida cuadritos, como decimos. Van a tratar de atacarte, van a tratar de arruinarte y van a tratar aún de hacer daño a tu propia reputación. ¿Me estoy dando a entender? Esto solamente pasa para aquellos que caminan en la palabra de Dios. Entonces, estos que son cambiados por la palabra de Dios se encuentran con un Amán ocasionalmente. Sepa lo que te vas a encontrar con un Amán si decides caminar obedientemente a la palabra de Dios. Pero no tengas temor de Amán, ya sabes cómo terminó. Y así va a terminar todo Amán que se levante contra aquel hombre que camine en obediencia a la palabra de Dios. Así que eso era así. Mardoqueo era amenazado porque vivía claramente en los principios que Dios había establecido. Así que debemos de entender también algo importante en nuestra vida. Y es que muchas personas viven su vida cristiana de manera simple. Quiero darme a entender por qué digo de manera simple. Es que dicen, sí Señor, necesito la palabra, necesito esa palabra. Sí Señor, decimos amén y decimos aleluya y decimos gloria a Dios, pero no hacemos lo que Dios dice. Entonces, caminamos una vida cristiana simple, una vida cristiana light. No buscan cómo hacer un cambio en su vida porque no quieren el cambio. Es que queremos ser siempre los mismos. Hay tantas personas que de pronto tienen años y años y años de conocer a Jesús en sus vidas, pero no hay cambios. No hay cambios de nada. No muestran ni un solo cambio en su vida. Pero decimos a alta voz, soy cristiano. Decían antes, cristino tal vez, pero cristiano no sé. Porque un cristiano tiene que mostrar cambios. Usted y yo, como hijos de Dios, debemos demostrar que somos tales, mostrando algo diferente. Mardoqueo estaba mostrando que él era diferente, que no era del montón. En aquella época donde se encontraba Mardoqueo, había muchos que decían que seguían a Dios,
Pero Dios toma uno que realmente le estaba siguiendo. Toma uno que estaba mostrando que él tenía un compromiso de activar la palabra en su vida. A tal grado que entonces los cambios empezaron a manifestarse y apareció entonces un Amán. Se reveló un Amán a raíz de toda esta situación. Entonces la palabra está hecha para ponerse en acción. Palabra en acción. La palabra se pone en acción. Amén. Debemos de poner la palabra de Dios en acción. No es solamente para escucharle y que se la lleve el viento. No es solamente para anotarla en un papel y que se quede ahí olvidado, traspapelado y nunca más nos recordamos de ella. No, la palabra de Dios es para activarla. Es para que ésta llegue a lo profundo de nuestra vida y algo nuevo empiece a pasar. No es simplemente decir qué alegre estoy hoy en la casa del Señor. Sí, qué alegre que estamos en la casa del Señor. Pero tenemos también que ejecutar la palabra como tal. Así que Mardoqueo era uno de los que hacían. Era uno de los que tenía compromiso. Diga conmigo, de los que tenía compromiso. Si tenía compromiso. Él había decidido instruir a aquella mujer llamada Esther. Y Esther nos dice la palabra de que ella era una mujer de oración. Era una mujer que ayunaba. Y entonces nace la pregunta, ¿quién le enseñó a orar a Esther? Mardoqueo. ¿Quién le enseñó a ayunar? Mardoqueo le enseñó a ayunar. O sea, empezó a activar la palabra que ya estaba puesta en sus propias vidas y esto empezó a suceder. Entonces, ella sabía que si hacía eso, algo cambiaría, porque la situación en el reino estaba compleja. Había todo un escenario fuertísimo en ese momento. Entonces, Mardoqueo aún estaba ahí para aconsejar a Esther. Y le decía a Esther, no hay más, hay que orar. Y entonces Esther oraba. Pues debemos de meternos en ayuno. Así que se metían en ayuno. Principios de la palabra de Dios que Mardoqueo sabía que eran efectivos. Pero no era que ellos ayunaban ese día por esa situación, sino que era algo cotidiano. Es que era algo normal en la vida de ellos. Habían entendido que cada día había que hacer algo para activar algo. Ellos entendían que cada día había que orar. No oraban cuando venía el problema a su vida. No, ellos oraban todos los días, hubiese problemas o no hubiera problemas. Ellos alababan todos los días en medio de todo tipo de circunstancias. ¿Alguien me escucha aquí? Ocupamos entender porque, sabes, hay tantas personas que cuando se le viene el problema encima es cuando entonces dicen, ay, tengo que ir a orar, ay, voy a llamar para hacer una cadena de oración, todos oren por mí. Pero en el resto del año, ¿qué pasó? Se les olvidó, no estaban caminando en el principio, no estaban activando la palabra. Hello. Simplemente estaban viviendo el momento. La palabra de Dios, cuando usted y yo la activamos, cosas nuevas suceden. Entonces, al orar diariamente, Esther tenía una relación con Dios. Esa relación provocaba que existieran cambios en su vida. Te lo explico. Cuando andas con un mal amigo, ¿qué sucede? Se te pegan todas esas pulgas. Hablas como ellos. ¿Sí o no? Tomas las mañas de ellos. Pero cuando andas con Dios y decides tener una relación con Dios día a día, ¿qué es lo que se te va a pegar? Anhelo de conocerlo, disfrute de estar con Él. Lectura de la palabra, oración, ayuno, intimidad, obediencia, sujeción. ¿Alguien me escucha? Pero cuando no estamos ahí, sino que estamos en otra cosa, entonces hacemos lo que queremos. Pero no lo que Dios nos habla. No importa en cuántas ocasiones Dios nos habla, no hacemos lo que Él nos habla. Hacemos lo que usted y yo queremos en muchas ocasiones. Así que Mardoqueo era familiar de Esther.
pero ella tenía claro lo que decía la palabra de Dios. Y la palabra de Dios estaba clara, tan clara en la vida de este hombre llamado Mardoqueo, que desde niña le instruyó en la palabra. Así que si usted abre su Biblia en el libro de Proverbios, capítulo 22, verso 6, la palabra dice: instruye al niño en su camino, y cuando fuere viejo, no se apartará de él. Eso dice Proverbios 22:6. Instruye al niño en su camino, y cuando fuere viejo no se apartará de él. Pero es muy importante comprender lo siguiente también. ¿Quién tiene la responsabilidad cuando sea grande de seguir al Señor? Cada uno. Cuando se es grande, cuando se es adulto, tenemos la responsabilidad cada uno de manera individual de seguir o no al Señor. Y muchos son instruidos desde pequeños para que pongan claro la palabra de Dios por obra en sus vidas. Sin embargo, al final, cuando son grandes, muchos se apartan del Señor. Y hay muchas personas hoy día apartadas del Señor. Entonces muchos podrían decir, pero ¿en qué se falló? ¿En qué se falló? Es la pregunta de muchos. Inclusive algunos padres dicen, ¿en qué fallamos? ¿Qué hicimos incorrecto? ¿Qué hicimos mal porque el día de hoy no está en el Señor? ¿Qué sucedió? La respuesta es simple. No fue problema de los padres. No es problema de los padres. Es que cada uno cuando sea grande tomará su propia decisión. Si va a seguir al Señor o no. Pero ya fue instruido. La palabra está clara, la palabra fue dada y la decisión es de cada uno. Lo más complicado de esta situación, hermanos, es que cada uno de ellos ya conocen la palabra de Dios y no la hacen. Eso es lo más complicado de todo. Conocer la palabra de Dios y no hacerla. Así que la pregunta que nace entonces es sobre quién va a recaer entonces la responsabilidad. Sobre cada uno de ellos, que simplemente rechazó la verdad de la palabra, rechazó la palabra, la hizo a un lado y no siguió adelante. Así que es igual con Mardoqueo y Esther. Mardoqueo le enseñó a Esther. Esther entonces aprendió, fue instruida desde pequeña, pero la responsabilidad de hacerlo era de Esther, no era de Mardoqueo. Así que Mardoqueo estaba ahí y le decía, mira, recuerda el principio, hay que orar, pero ella ya oraba. Así que ella empezó a buscar a Dios, empezó a entregar su vida delante de Dios. Todo aquello que estaba agitando su alma, ella fue y se depositó delante del Señor, porque la palabra de Dios es fiel. Y cuando usted y yo entregamos todo lo que nos agita, Dios toma el control entonces. Y ella fue y depositó. Y entonces entendió claramente que había que ejecutar el otro principio, que debía de ayunar. Así que empezó y se metió en ayuno y ayunó, buscando el rostro de Dios, la dirección de Dios. ¿Y sabe qué sucedió? Dios trajo dirección. Ahora ella recibió la palabra. ¿Y qué hizo con la palabra? La activó, la puso por obra, la hizo, la ejecutó. Y esto trajo la diferencia. Pero si usted y yo no hacemos lo que la palabra de Dios dice, entonces sí, estamos en problemas y en problemas serios. Porque ella actuaba firmemente cada día. Porque tenía convicción en la palabra. Había una convicción clara en lo que Dios hablaba. Si Dios dice, ojo con lo que voy a decir, si Dios dice que esta plaga no me va a tocar, ¿qué significa? Que no me va a tocar. Si yo soy obediente, si yo hago lo que tengo que hacer, no me va a tocar. No me va a tocar y no me va a tocar.
No porque sea un superhombre, no, es porque Dios ha hablado. Dios le dijo a la nación de Israel cuando estaban en Egipto, al pueblo: marquen los dinteles con sangre ¿de qué? De macho cabrío. Y cuando pase el espíritu de la muerte, no entrará. Ojo con eso. Ojo con eso. Pero ellos tenían la obligación de creer. Porque si no, la cosa se les iba a complicar. Amén. Entonces ella tenía firmeza en la palabra, en cada decisión que tomaba, porque sabía que estaba viviendo acorde a la palabra de Dios. Esto es muy importante. Hay una gran diferencia cuando se vive conforme a la palabra de Dios y cuando solamente la escuchamos. Hay una gran diferencia. ¿Acaso todo lo que hizo esta mujer llamada Esther y mirar la gloria de Dios sobre la vida de ella, porque así pasó, porque las cosas realmente que vivió, experimentó, fueron maravillosas? ¿Esto acaso ocurriría en una persona que solamente escucha? No pasará. Pasará sobre aquellos que hacen, sobre aquellos que creen y empiezan a ejecutar lo que Dios dice cada día de su vida. Entonces, esa palabra se hace efectiva. ¿Qué significa que se haga efectiva? Significa que se hace una realidad. A ver, se lo explico de otra forma. Usted tiene un cheque al portador. Significa que tiene ese cheque y ese cheque dice ahí con toda claridad: esta plaga no te tocará. Ahora, usted decide si lo cambia o no lo cambia, pero está ahí, a tu nombre. La decisión de cambiarlo es tuyo o no. ¿Estamos de acuerdo? Usted puede tener un cheque ahí por $100,000 en la gaveta. Está a tu nombre, pero si usted quiere, lo mete ahí en la gaveta y lo encueva ahí por el resto de sus días y nunca lo cambia y no lo hizo efectivo. Pero si usted quiere cambiarlo, usted va al banco y lo cambia, porque está a tu nombre. Y si lo cambias, vas a gozar de los beneficios de eso, de ese cheque. La palabra de Dios es un cheque al portador. Dios nos habla, Dios nos dice: aquí está mi palabra, se la estoy entregando. Tómala, porque esto será bueno para tu vida. Recíbela, pero actívala, porque no basta con solo escucharla. Tienes que activarla para que ésta sea realmente poderosa en tu vida. Amén. Así que es para aquellos que la ponen por obra. Es para aquellos que están clara la escritura sobre cada uno de ellos. Ahora bien, quiero llevarlos al libro de Mateo capítulo 7. Libro de Mateo capítulo 7. Esto es importante también. Muy, pero muy importante. Hay una palabra que nos habla muy claramente acerca de lo que significa escuchar la palabra de Dios y no hacer nada con ella. Mateo capítulo 7, verso 6, dice la escritura: no deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos. ¿Dice eso la palabra? No sea que las huellen con sus patas, o sea que las pateen, y volviéndose os despedacen. Esta palabra siempre ha sonado un poco fuerte, ¿verdad? Para muchos. Pero la palabra no está hablando para inconversos, porque todo el mundo lo aplica para los inconversos. Esta palabra no es para inconversos. Esta palabra es para los creyentes. Que reciben la palabra y la patean y la desperdician. Y el Señor Jesús los compara con los cerdos. Y dice: no deis entonces las perlas a los cerdos. ¿Dónde vive un cerdo?
Bueno, nosotros en nuestro país le decimos chiquero. En otros lugares le llaman porqueriza. En fin, es un lugar que normalmente está sucio. Hay barro, mucho fango. Ahí mismo ellos comen encima del fango, ahí ellos defecan, ahí ellos hacen todo. Se revuelcan en el lodo. Si usted coge un montón de perlas pulidas y preciosas y las tira ahí, ¿qué va a suceder? Se ensucian, se pierden, se las traga con la comida que comen y ni cuenta se dio. Entonces dice la palabra, no deis lo santo a los perros, ni las perlas a los cerdos, porque las van a pisotear, las van a desperdiciar, ni valor les van a dar, simplemente será desperdiciada. Está feo, ¿verdad que sí? Bueno, hay muchos creyentes hoy día que están desperdiciando la palabra de Dios, que Dios les da perlas y ni cuenta se dieron, que salen de la iglesia y siguen igual, hacen lo mismo, se vuelven a tirar al lodo igualitos que los cerdos. ¿Alguien está escuchando? Algunos ya colgaron el Facebook y dijeron, esto está muy fuerte, esto no me gusta, porque esto está feo. Ando buscando una palabra que sea diferente, dicen. Bueno, la palabra de Dios es clara. ¿Qué significa esto? Significa, hermanos, que debemos de tener mucho cuidado entonces, porque la palabra no se pone en acción solamente por escucharla. Se pone en acción cuando usted y yo decidimos darle valor. Y debemos de darle valor a la palabra de Dios. Mira el valor que le dio esta mujer llamada Esther. Le dio el valor de orar, el valor de ayunar, de ejecutar lo que ya sabía. Hoy muchas personas saben que tienen que orar, pero no oran. Hoy muchas personas saben que tienen que ayunar, pero no ayunan. Hoy muchas personas saben que tienen que adorar, pero no adoran. Muchas personas saben que tienen que alabar, pero no alaban. Muchas personas saben lo que Dios dice, pero no hacen lo que Dios dice. Así es. ¿Cómo le llamamos a esto entonces, hermanos? Tirar las cerdas, las perlas, ¿a dónde? Ok, ustedes lo dijeron. Es lo que dice la palabra de Dios. Hay que darle valor a la palabra del Señor. Entonces, los adultos que han recibido la instrucción tienen la responsabilidad, escuche, tienen la responsabilidad delante de los ojos de Dios de poner por obra aquello que han recibido. Es la responsabilidad de ellos, porque a veces la tiran entonces esas perlas, ¿a dónde? A los cerdos. Pero muchos entonces dirán, pero es que yo en mi niñez no fui instruido en la palabra. Yo no fui instruido cuando era niño en la palabra de Dios. Entonces, en este caso, yo no tengo nada que ver en el asunto. Bueno, hoy usted está recibiendo la instrucción de la palabra de Dios. Hoy usted está siendo instruido en ella. Entonces la pregunta sería, ¿qué vas a hacer con esta palabra? ¿La vas a poner en práctica? ¿La vas a activar? ¿La vas a poner por obra? ¿O la vas a anotar y la vas a olvidar o solamente la vas a escuchar? ¿Alguien me está escuchando? ¿Me están comprendiendo en lo que estoy hablando en este momento? En lo que el Señor quiere hablar a tu espíritu. Esther puso por obra lo que Mardoqueo le había enseñado. Amén. Puso por obra lo que Mardoqueo le había enseñado. Al que muchos querían avergonzar,
pero que no lograron avergonzar. Amén. Muchos querían hacerle mal, pero no pudieron. ¿Por qué querían hacerlo? Porque este hombre era diferente. Este hombre era obediente. Así que no se andaba con rodeos ni se andaba con las ramas para decir algo que estaba en la palabra de Dios. Decía lo que estaba en la escritura, simplemente hablaba lo que estaba en ella y él ponía por obra entonces las cosas. No solamente decía amén, sino que hacía. Amén. Amén. Había que hacer porque era necesario. Entonces, ¿qué instrucciones? ¿Qué instrucciones tiene la palabra de Dios? Es que una de las instrucciones es escuchar y hacer. ¿Qué instrucciones tiene la palabra de Dios? Vamos al libro de Santiago capítulo 1, verso 22. La palabra del Señor dice en Santiago 1, 22. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Aquel que no hace la palabra, aquel que solamente lo escucha, entonces dice la palabra que solamente es una persona que se engaña a sí mismo. Ahora, ¿cuántos creyentes se están engañando a sí mismos? ¿Cuántos creyentes? Porque la palabra de Dios dice, si quiere anotar, anote. La palabra de Dios dice con claridad que cada persona que se somete a Dios tiene que caminar de manera recta. Amén. La palabra dice que tenemos que hablar con la verdad. La palabra dice que debemos de ser hombres correctos y no falsos. La palabra de Dios dice que debemos de ser diferentes. La palabra de Dios dice que tenemos que dejar a un lado la gritería. La palabra de Dios dice que no podemos llenarnos de ira. Eso dice la palabra del Señor. Amén. La palabra de Dios dice que tenemos que ser obedientes. La palabra de Dios nos enseña que debemos de discernir entre lo bueno y lo malo y que no podemos llamar a lo bueno malo ni a lo malo bueno. La palabra de Dios nos habla aún más, dice que tenemos que aprender a ser personas íntegras delante de su presencia, que tenemos que cuidar lo que hablamos porque no puede ser que de una misma fuente brote agua dulce y agua amarga. Dice eso la palabra de Dios. Amén. O aún quiere más que le diga qué dice la palabra de Dios. Porque sabes, la palabra de Dios dice que debemos de pensar en lo justo. La palabra de Dios dice que debemos de pensar en lo correcto, en lo bueno, en lo honesto. La palabra de Dios dice con toda claridad que no debemos de ser negativos, que debemos de ser buenos administradores. La palabra de Dios dice que debemos de meditar de día y de noche en su ley. La palabra de Dios dice que debemos de orar. La palabra de Dios dice que debemos de honrar a padre y a madre. La palabra de Dios dice con toda claridad que no podemos desviarnos ni a diestra ni a siniestra. La palabra de Dios dice entonces que debemos de caminar sujetos a Dios, que debemos de aprender a orar, que debemos de ayunar. ¿Alguien está escuchando? La palabra de Dios dice que Él no nos quiere a nosotros tibios, que o somos fríos o somos calientes, pero tibios serán vomitados de su boca. ¿Quiere que les dé más? La palabra de Dios dice, y muchos preguntan entonces, es que ¿a qué tengo que ser obediente? ¿Qué me falta? Si yo ya siento que me están saliendo alitas. Alitas fritas. Entonces, es suficiente entender. Mira a Mardoqueo. Él conocía la palabra y vivía por la palabra. Él entendía eso. Era un hombre honesto, era un hombre prudente, era un hombre que buscaba al Señor, era un hombre que entendía que no era suficiente conocer, sino que tenía que hacer. Así que Esther sabía que el Señor la iba a honrar a ella porque ella honraba al Señor. Y cuando usted y yo honramos al Señor,
entonces el Señor nos honra. Porque usted y yo honramos al Señor ¿cómo, hermanos? Siendo obedientes. Siendo obedientes honramos al Señor. La pregunta entonces sería, ¿qué estamos esperando, hijos? ¿Qué estamos esperando hoy día como iglesia para ser obedientes a todo aquello que Dios nos habla? Mire, vuelvo a decirlo, muchas personas tienen años, pero años de escuchar la palabra de Dios y son exactamente los mismos. Hablan igual, hacen las cosas igual. No hay cambios. Entonces no les han dado valor a la palabra del Señor. Y sabes, la palabra de Dios es directa. Es directa. Habla la verdad y nos confronta con toda claridad. Pero el problema, ¿sabe usted cuál es? Que muchos, lamentablemente muchos de las personas que escuchan la palabra de Dios son tibios, que conocen la palabra de Dios pero no tienen relación con Dios, que dicen que aman a Dios pero no hacen lo que Dios dice, que dicen creer a la palabra de Dios pero no caminan en ella. ¿Alguien me regala un amén? Entonces, aquí en nuestro país utilizamos un término, sancochados. Porque la verdad es que no somos ni chicha ni limonada. Tenemos palabras en nuestra boca de que Dios nos habla, pero no hacemos nada. Y no mostramos nada. Entonces, ¿cómo es que es eso? ¿Quién me explica esa situación? Es simple, somos tibios. Y lo peor es que cuando se les pregunta qué deben de hacer por el estilo de vida que llevan, dicen no sé. ¿Y sabe por qué no saben? Porque no leen la palabra de Dios. Porque no se alimentan de la palabra de Dios. Porque muchos llegan y dicen, es que yo soy bueno, porque yo no le hago mal a nadie. ¿Ha escuchado usted eso? Ah, yo soy muy bueno, muy bueno. Yo hago todo lo que me dicen que tengo que hacer. Pero vuelvo a decir, ¿están obedeciendo a Dios? ¿Están obedeciendo la palabra de Dios? ¿Están caminando en la palabra de Dios? ¿Se están sometiendo al Señor? Porque si no es así, no basta con que digan que somos buenos. Si usted le pregunta a una persona que acaba de matar a alguien que si es bueno o malo, te va a decir que es bueno. Si usted le pregunta al ladrón, le va a decir que es bueno. Amén. Pero ¿sabe usted? Le hago la pregunta, ¿por ser bueno vamos a ser salvos? ¿Somos salvos por ser buenos? No, mi amado, no somos salvos por ser buenos. No somos salvos por dar donaciones. Algunos dicen, yo doné millones y millones a tal cosa. Yo soy muy bueno. No. ¿Vas a ser salvo por donar millones y millones y millones? No. No serás salvo por eso. No se trata de ser bueno. Amén. No se trata de eso. Se trata de ser diferente. Y Dios nos enseña algo muy importante. ¿Sabe usted que aquellos que dicen que son buenos, mira lo que dice la palabra de Dios? Vamos a la palabra, mejor. Libro de Hebreos, capítulo 10. Porque la palabra dice bien claro, que los que creen que serán salvos, porque son muy buenos, son aquellos que pisotean la sangre de Cristo. La palabra es muy clara, lo que pasa es que no nos hacemos los tontos. Hebreos 10:26 en adelante dice, porque si pecáremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. ¿Qué significa pecar voluntariamente? Se lo explico. Si yo sé que la palabra de Dios dice que no debo de adulterar,
que no debo de fornicar o etcétera, entonces si peco voluntariamente, conociendo la verdad, entonces ya no hay sacrificio. Ya no hay nada que te valide. Ya no hay nada que usted pueda hacer. Verso 27. Sino lo que queda, dice la Escritura, es una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Es juicio lo que viene. 28. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente, o sea, no hay alternativa. Pero el 29 dice: ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto, en el cual fue santificado, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Y hay muchos que dicen: no, yo vivo en la gracia, aquí estoy en la gracia, ¿verdad? Entonces, papá me perdona. Señor, límpiame con tu sangre preciosa, ya estoy limpio otra vez. Y vuelvo a la misma barrial. Señor, perdóname, y ya estoy limpio otra vez. Y vuelvo al mismo barrial. Eso es lo que está diciendo la palabra aquí. Que entonces están haciendo el sacrificio de la cruz así, lo están pisoteando, porque conocen la palabra, pero no les importa. Pero en los labios está el decir: yo amo a Dios, yo soy obediente a Dios, yo hago lo que Dios quiere. Pero lo están pisoteando, porque conociendo la verdad, están viviendo en el pecado. Eso es lo que dice la Escritura acá. Está feo, ¿verdad? Sí, está duro, pastor, está muy duro, eso no me gusta, mejor cambiemos de versículo. Pero es lo que la palabra de Dios nos está enseñando el día de hoy, que debemos de darle valor a la palabra. Así que hoy usted y yo tenemos que tomar la palabra y decir: Señor, necesito dar valor a la palabra, necesito entender qué es la palabra. La palabra es esta, la palabra es verdad, me confronta, la palabra viene a penetrar profundamente en mi vida. Hoy necesito empezar a cambiar, necesito ser diferente, ponerla en práctica y entender que debo de caminar en obediencia a aquel que me llamó. Ser diferente, darle valor, porque cuando usted y yo le damos valor a la palabra, viene el cambio. Si le damos valor a la palabra, viene el cambio. No entiendo, apóstol, cómo es eso. Sencillo. Cuando usted sabe que no debe de hacer algo, o que debe de hacer algo, dele el valor a la palabra y haga lo que tiene que hacer. Y deje de hacer lo que no debe de hacer. Dele el valor. Tome valor y esfuérzate. Y di: voy a cambiar. Porque cuando le doy valor a la palabra, viene el cambio. Porque la palabra me confronta. Y yo sé que ya eso no me es posible entrar ahí. Yo no puedo hacer eso. No puedo caminar en eso. ¿Por qué no puedo? Porque la palabra de Dios, Dios me está hablando y me está diciendo que eso no está correcto. Que no tengo que entrar en ese territorio. Pablo quería ir a predicar a Jerusalén y de pronto el Espíritu de Dios le habla y le dice: no vas a ir a Jerusalén ahorita. Te vas a detener. Pero voy a ir a predicar. No, pero no vas a ir. Cualquiera diría: pero era predicar la palabra, pero le dijo que no. Entonces tengo que ser obediente ¿a quién? A lo que Dios me diga. O sea, yo no hago lo que quiera, hago lo que Dios dice. Porque si hago lo que quiero, hago mi voluntad. Y Dios no me está llamando a hacer mi voluntad, me está llamando a hacer la voluntad de Él. O soy obediente a Él o no lo soy. Es que déjame decirte, en el Señor no hay medias tintas. O estamos fríos o estamos calientes. O estamos en la verdad o caminamos en la mentira.
Estamos en el camino ancho o estamos en el camino angosto. O somos hijos de la luz o hijos de las tinieblas. ¿Me estoy dando a entender? O caminamos en libertad o en esclavitud. No hay medias tintas, no existe. Por eso que Dios nos llama a cambios. Usted y yo ocupamos cambiar, ocupamos ser diferentes. No podemos seguir siendo los mismos. No puedo llegar y estar diciendo que tengo una relación con Dios cuando estoy caminando en desobediencia. Le pregunto, ¿usted piensa que habrá una relación con Dios cuando somos desobedientes? No hay relación con Dios en desobediencia. Tenemos que voltearnos a Él. Iglesia, tenemos que voltearnos al Señor. Usted que me escucha, ocupamos voltearnos al Señor, caminar en obediencia a Él, para que Él haga la obra y el propósito de Dios se cumpla en tu vida, que es maravilloso, que es grande, es eterno. Pero a veces nosotros queremos simplemente lo pasajero, lo momentáneo antes que lo eterno. Dale valor a lo eterno. Dale valor a lo que Dios quiere desplegar sobre tu vida. Avanza en lo que Dios quiere. Recuerda, estamos en un tiempo de seguridad en el Señor si caminamos en Él. Es la seguridad, el avance que necesitamos y la firmeza que debemos de tener en Cristo Jesús. Estamos en tiempos de ser firmes en el Señor. Tiempos donde la iglesia necesita recibir la palabra de Dios. Dios no te da consejos, iglesia. Dios te habla la verdad. Dios te da dirección. Dios no da consejos. Es que muchas personas dicen, es que voy a pedir consejo. No, Dios te va a decir lo que tienes que hacer. Porque un consejo es algo optativo. Si lo haces o no lo haces es tu decisión. Dios no te dice eso, Dios te dice lo que debes de hacer. Y eso es muy diferente. Dios nos está diciendo hoy, es necesario poner por obra la palabra. Es necesario activarla. Y al hacerlo, cuando esta mujer llamada Esther activó la palabra en su vida, ¿sabe qué sucedió? Salvó la vida de todo un pueblo, de una nación. Salvó la vida de todo un pueblo cuando puso la palabra en acción, cuando la activó. ¿Sabe usted? Esta casa está activando la palabra de Dios en su vida. Y por causa de activar la palabra, este pueblo donde estamos ubicados conocerá a aquel que vive y reina por los siglos de los siglos. ¡Aleluya! Entrará en el propósito de Dios, porque simplemente esta casa ha decidido caminar en obediencia, porque Dios no escucha a aquellas personas que lloran y se lamentan todos los días. Dios escucha a aquellas personas que se levantan y creen realmente a su palabra y la activan, la ponen por obra en el nombre de Jesús. Las cosas vienen y se hacen, así que debemos de venir a poner por obra lo que Dios nos ha llamado a hacer, porque el Señor desea que todo cambie, y para que el resultado sea diferente de tu vida, y dejes de andar en quejedumbre, y dejes de andar en esas situaciones. ¿Sabes qué necesitas? Necesitas decirle al Señor, Señor, estoy aquí hoy para que tu palabra me transforme, porque hoy decido personalmente ser diferente. Aleluya. Decido dejar a un lado todo aquello que sé que no es correcto en mi vida. Hoy voy a salir por esas puertas y usted, mi amado hermano que está escuchando, usted va a decir, hoy cuando salga de mi casa, hoy voy a ser diferente. Mañana cuando esté en el trabajo, voy a ser diferente, porque la palabra de Dios ha sido hablada y esta palabra genera cambio. Mis palabras no te transforman,
pero la palabra de Dios te transforma. Dice la Escritura, los cielos y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Esta palabra nunca va a pasar. Esta palabra está hecha para tu vida, para que seas edificado y generes transformación por la gracia y la misericordia de aquel que fue a la cruz y derramó su sangre preciosa para que usted y yo no solamente le conociéramos y no solamente hubiese perdón de pecados, sino que hubiera un arrepentimiento tan genuino que el cambio sea demostrado. Somos llamados a demostrar ese cambio. Así que hoy queremos orar por ti, por todos los que estamos reunidos en la casa del Señor y por aquellos que nos están mirando a través de este medio. Queremos bendecir su vida en el nombre de Cristo Jesús. Padre, en el nombre de Jesús, en este momento, enviamos una palabra poderosa. Esta palabra, Señor, es tu palabra, la cual está tocando, Señor, los espíritus de muchas personas que están ahora mismo escuchando, que están recibiendo esta palabra. Saben que esta palabra es genuina, que no hay engaño en ella, que esta palabra es fiel y verdadera, porque es tu palabra y porque tú nos has llamado a ser diferentes. Así que Dios, esta palabra no solamente nos confronta, esta palabra no solamente hace ahora mismo una obra específica, esta palabra empieza a generar multitud de cambios sobre toda aquella persona que la está recibiendo. Porque aquel que la recibe y permite que llegue, ésta llegará. Y aquel que permite que haga cambios, ésta la realizará. Así que en el nombre de Jesús, es enviada para transmitir cambio. Es una palabra de cambio, una palabra de transformación, una palabra de vida, una palabra donde tú nos llevas a niveles nuevos y frescos bajo el poder de tu Santo Espíritu. Señor, en el nombre de Jesús, declaramos que toda alma viviente que está ahora mismo en tu casa o escuchándonos a través de este medio, toda alma viviente empieza a experimentar el cambio de tu presencia. Porque hoy, Señor, tu gloria fluye. Tu Espíritu ahora mismo está tocando a todo aquel que permite ser tocado. Y aquel que permite, hoy es bendecido. Aquel que permite hoy que esta palabra llegue, es transformado. Aquel que recibe esta palabra, su vida empieza a generar cosas nuevas. Porque tú nos llamas a no ser los mismos, a ser diferentes. Es tiempo que esta palabra se anunciara. Que es tiempo de cambio. Estamos en tiempos de cambio, donde estos tiempos realizarán cosas completamente nuevas. Hoy invito a todos los de casa y a aquellos que están en sus hogares o donde se encuentre a ponerse sobre sus pies, aquellos que puedan levantar sus manos delante del Señor. Y juntos levantemos nuestra voz con esta canción que ya de fondo está empezando a sonar, donde venimos a entregar nuestro ser y nuestra adoración. Es para ti, Señor. Todo nuestro ser te alaba y te bendice. Y así dispuestos para darte a ti gloria, honra y alabanza, podemos levantar nuestra voz. Padre, gracias. Aquí estás, oh Dios. Es así, Señor. Oh Dios, por siempre. Te adoraré. Aquí estás, tocando tu corazón.
Díselo a Él. Te adoraré, Señor. Aquí estás. Aleluya. Debemos mover. Sí, Señor. Te adoraré. Te adoramos, Señor. Te adoraré. Aquí estás. Aquí estás. Obrando en mí. Te adoraré. Te adoraré. Milagros, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Oh, milagroso, milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, sanando mi corazón. Te adoraré, sí, te adoraré. Aquí estás, sanando mi corazón. Te adoraré, oh sí, te adoraré. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, tocando mi corazón. Oh, sí, Señor. Te adoraré, Te adoraré, Señor. te adoraré. Me rindo a tus pies. Aquí estás, tocando mi corazón. Aleluya. Te adoraré, sí, te adoraré. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Hey, Jesús, te adoramos. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Así eres tú, Así eres, así eres tú, oh vamos, dile, así eres tú, así eres, así eres tú, oh, así eres tú, así eres, Señor, así eres tú, así eres, así eres Oh, aleluya. así Así eres tú. Aleluya. Gracias, Señor Jesús. Gracias, oh Dios, maravilloso y eterno. Te adoramos. Te bendecimos. Oh, Santo Señor. Te exaltamos por siempre. Que esta palabra sea de profunda bendición para tu vida. En el nombre del Padre, del Hijo y del Santo Espíritu. Nos veremos próximamente. Dios, mediante la bendición de Dios, seguirá fluyendo sobre tu vida para la gloria del Señor eterno y verdadero. Muchas bendiciones.